Un momento de reflexión con Balmore Mengíbar. En una ocasión, nuestro Señor Jesús bajaba de un monte. Como casi siempre lo seguía mucha gente, y en esa oportunidad se le acerca un leproso. El leproso le dice: Señor, ¿quieres sanarme? Y dice la palabra que Jesús puso sus manos sobre el leproso y le dijo: sí quiero. Inmediatamente el leproso fue limpiado y sanó. En ese mismo momento apareció un centurión romano, un hombre con una influencia y un poder muy grande en la época, y le dijo: Señor, mi criado está grave, está enfermo, está atormentado. Y el Señor le dijo: sí, está bien, iré a sanarlo. Y luego viene la famosa frase del centurión que dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di una palabra y él sanará. El Señor Jesús se quedó maravillado, dice la palabra. Inmediatamente se dio la vuelta y le dijo a sus discípulos: en toda Israel no he hallado esta fe. E inmediatamente profetizó algo y dijo: les aseguro que gente de Oriente y gente de Occidente se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, y muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Luego de esto llegaron a la casa de la suegra del apóstol Pedro, y ella estaba en cama, con fiebre. Dice la palabra que el Señor Jesús la tocó con su mano y la declaró sana. 3 milagros de sanación, 3 ocasiones consecutivas en un solo párrafo de la Biblia, donde nuestro Señor Jesús vence a la enfermedad. El Señor vence la fiebre, vence la lepra, vence el dolor, el quebranto. Todos estos prodigios y estas maravillas que había hecho Jesús corrieron como pólvora por el lugar. Y a la noche había mucha gente necesitada en ese mismo sitio. Enfermos, endemoniados, mucha gente necesitando el poder del nombre de Jesús, la fuerza sanadora y la autoridad que Jesús demostraba en ese momento. Dice el relato que Él continuó diciendo palabra, Él continuó poniendo manos, y esa noche los enfermos sanaron y los endemoniados fueron liberados. Cuando Jesús vio de que mucha gente se seguía aglomerando en el lugar, le pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar. Se subieron a la barca, y esta barca, cuando comenzó el trayecto hacia el otro lado del mar, nuestro Señor Jesús se durmió. Dice la palabra que de pronto se levantó una gran tempestad. Repentinamente, las olas eran tan grandes que incluso entraban a la barca. Aquella lluvia incesante, me imagino que con rayos, un fuerte viento, y todo era un caos. Los discípulos sintieron mucho miedo y le dijeron: Señor, nos morimos. Lo despertaron. Cuando el maestro vio esta situación, según lo que dice la Biblia, lo reprendió, es decir, se molestó el Señor, y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Inmediatamente Él se levantó y reprendió los vientos y el mar, e inmediatamente todo quedó en calma. La tempestad, esa tormenta, se había ido y nuevamente había paz. Dice la palabra que los apóstoles quedaron maravillados y todos se preguntaron: ¿quién es este que incluso los vientos y el mar le obedecen? Si ponemos atención, nos damos cuenta que
en el mismo relato hay dos cosas que maravillan. Dice la palabra que Jesús quedó maravillado con la fe y que los hombres quedaron maravillados con los milagros, con los prodigios, con la autoridad de Jesús. Esto definitivamente nos da una clara señal del camino que debemos de recorrer cuando hay una tempestad. Si tú quieres maravillar a Jesús, tienes que tener la fe del centurión. Y si por el contrario, tú quieres maravillar a los hombres, tienes que invocar el nombre de Jesús para que sucedan los milagros. Si ponemos cuidado, vemos de que Jesús sanó a varias personas en este relato. Y Él los sana con sus manos, los sana con su palabra, da una orden con autoridad. Él expulsa demonios, calma al que está atribulado. La tempestad se detiene con el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente somos receptores del Espíritu Santo de Dios. En tal sentido, nosotros podemos imitar lo que Jesús hacía cuando oraba por el necesitado, cuando ponía manos y cuando expulsaba demonios a través del nombre que está sobre todo nombre. En este momento nosotros estamos pasando por un tiempo donde abunda la enfermedad, abunda el miedo que sentían los apóstoles en esa barca, porque miraban la tempestad. Hay mucha preocupación, hay tempestad, hay peste. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está la solución de todo esto? ¿Cuál es la clave para salir de todo esto? En este relato vemos cómo claramente Jesús les había mostrado su poder a todos los que le seguían, sanando de lepra a uno, sanando a la distancia a otro. No necesariamente lo vio, no estaba cerca, estaba a la distancia. Luego le impone manos a la suegra del apóstol Pedro, también la sana. Entonces el Señor recientemente les había dicho que estaba maravillado con la fe del centurión. Y luego, cuando lo despiertan, Él les dice: ¿por qué tienen miedo si aquí en la barca estoy yo? Hombres de poca fe. Habría que preguntarse por qué el Señor se molestó que lo despertaran. ¿Será que se molestó por el miedo que sentían los apóstoles? ¿O será que se molestó porque quería que los apóstoles le dieran una orden a la tempestad y fueran ellos los que en el nombre de Jesús le dijeran y le ordenaran a la tempestad, al viento y al mar que se calmara? Es algo que no dice la Biblia. ¿Cuál fue la razón por la que se molestó Jesús? Pero definitivamente Él estaba dándonos un mensaje. Ese mensaje es el que yo le pido al Señor, que te dé discernimiento para entender si será que el Señor en este momento está molesto porque está esperando algo de nosotros, está molesto porque sentimos miedo, o está molesto porque no tomamos, como dicen, al toro por los cuernos y adquirimos esa fe necesaria para poder ordenarle a la tempestad que se calme, para poderle ordenar a una enfermedad que salga de un cuerpo. Todo esto que está en el libro de Mateo capítulo 8 se complementa con un versículo en Filipenses capítulo 2, el versículo 9, que dice así: Dios exaltó
y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero reflexionar en 3 cosas fundamentales que nos enseña la palabra. Primero, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Ese nombre tiene que ser exaltado, tiene que doblarse toda rodilla ante Él, para gloria de Dios. Segundo, nos enseña que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús desata, tiene poder para hacer lo que sea. Y tercero, lo más importante, Jesús en medio de la tempestad, del peligro inminente, probablemente no era real porque no estaba sucediendo nada, más que había una tempestad. Había viento, había ruido, el agua comenzaba a entrar a la barca, pero no se estaban hundiendo aún. Y el Señor duerme. Jesús duerme. ¿Será que el Señor nos está diciendo en esta hora? Tienen el poder ustedes como cuerpo de una iglesia, como cuerpo de Cristo, como poseedores del Espíritu Santo y bajo la fe que tenía el centurión para decirle a esta tempestad, a esta incertidumbre y a esta enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Probablemente Él duerme y no quiere que lo despertemos por esto. Probablemente Él nos está diciendo, háganlo ustedes. Señor, te pido que nos deje el discernimiento necesario para poder entender tu palabra. Señor, danos autoridad, danos valentía, danos un espíritu de guerra, Señor, para no tener miedo en esta situación, sino que cubrirnos con el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Feliz noche. Con su gracia nos alcanzó, con su fuerza nos liberó. Fue su corazón que nos aceptó y hoy nos mira con ojos de amor. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Con su gracia nos alcanzó, con su fuerza nos liberó. Fue su corazón que nos aceptó y hoy nos mira ojos de amor. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio
la muerte venció. El poder de tu sangre nos dio vida y nos redimió. El poder de tu sangre las cadenas rompió. El poder de tu sangre vida eterna nos regaló. El poder de tu sangre a la muerte venció. El poder de tu sangre nos dio vida y nos redimió. El poder de tu sangre las cadenas rompió. El poder de tu sangre vida eterna nos regaló. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó. En la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó. En la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Esto fue Un Momento de Reflexión con Balmore Menjiva.